Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gatze y les doy la bienvenida a esta actividad donde vamos a analizar un poco qué está pasando en nuestro entorno con la conectividad digital, la inteligencia artificial de la cual tanto se habla y cómo esto está muy relacionado con lo que hoy también está muy de moda, que son los enfoques ágiles. Vamos de lo general a lo particular. En la historia de la humanidad hubo cuatro grandes revoluciones industriales. Cada una de estas revoluciones cambió la forma de trabajar, cambió la forma en que nos organizamos, en que desarrollamos organizaciones para llevar adelante el trabajo. Por ejemplo, la primera revolución industrial reemplazó la fuerza física por el poder mecánico. Luego hubo una segunda revolución industrial que con la introducción de la electricidad posibilitó la cadena de fabricación o la fabricación en serie. En la década del 60, del 70 del siglo pasado, comenzó la tercera revolución industrial con la automatización, la electrónica, las tecnologías de la información, que produjeron cambios sustanciales en los procesos de negocio, tanto en los procesos operativos como en los de planificación, como en los estratégicos. Y hoy algunos dicen que todavía no entramos, otros que ya estamos en pleno desarrollo de lo que es la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la industria digitalmente conectada. ¿En qué se basa esta cuarta revolución industrial? En el conocimiento y en la interacción entre el conocimiento y la tecnología. ¿Cómo se produce esta cuarta revolución industrial? ¿Cómo se está dando? A partir de la convergencia de tecnologías físicas, como por ejemplo los vehículos autónomos, la impresión 3D, la robótica avanzada, la tecnología de los nuevos materiales, la nanotecnología, también con la convergencia de las tecnologías digitales como el Internet de las Cosas, el blockchain, plataformas basadas en tecnologías, y las tecnologías biológicas como la configuración del ADN, la ingeniería genética, etcétera. ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se está dando esta cuarta revolución industrial? Uno de los pilares es Big Data, que es en esencia un proceso de recolección de datos y su análisis inmediato para predecir problemas y tomar decisiones. Otro de los pilares es la robótica colaborativa, o sea, una nueva generación de robots industriales donde las personas y las máquinas trabajan en forma conjunta, con flexibilidad, con facilidad de programación. Otro de los pilares de esta industria 4.0 es el Internet de las Cosas, o sea, la interconexión digital de una cantidad de objetos de nuestro alrededor, de nuestra cotidianeidad, vinculados con Internet. Un cuarto pilar es la nube, el cloud computing, que permite compartir aplicaciones y datos más allá de los límites físicos de la empresa. Otro pilar, dijimos, es la fabricación de piezas 3D, o sea, la fabricación aditiva, ¿no?
y también la realidad aumentada. O sea, es un término que usamos para definir la visión en un entorno físico del mundo real a través de un dispositivo tecnológico, de forma tal que los elementos físicos se combinan con los elementos virtuales, creando una realidad aumentada en tiempo real. Una de las combinaciones de estas distintas tecnologías posibilitó ya hace bastante tiempo, por ejemplo, hacer todo el diseño virtual de piezas y de componentes. Luego ese diseño virtual, a través de la impresión 3D, permitió transformarlo en objetos físicos. Y estos objetos físicos fueron probados y ensayados. Con los resultados de las pruebas y ensayos se mejora el diseño virtual y se vuelve a repetir el ciclo en plazos que cada vez son menores. O sea, este es un ejemplo de cómo se puede prototipar en forma rápida y menos costosa. Hoy, entre muchos otros ejemplos, Airbus tiene una importante cantidad de piezas en sus aviones desarrolladas a través de este ciclo, de este proceso, que les ha permitido reducir sustancialmente los costos. Pero esto también ya en muchos casos está siendo superado por lo que es la combinación de Big Data y gemelos digitales. O sea, la actual revolución tecnológica de la que estamos hablando es una revolución basada en una disponibilidad, en una abundancia de datos. Datos que paradójicamente cada vez van a ser más abundantes gracias a la transformación digital de la industria, de los procesos, de las máquinas. Con lo cual, las soluciones digitales ya son parte de cada etapa industrial, o sea, ya son parte del diseño, de la producción, del uso. O sea, toda esta cadena de valor ya se está haciendo en forma virtual, sin siquiera la necesidad de tener un elemento físico intermedio para hacer las pruebas. Y esto es lo que llamamos gemelos digitales, o sea, el diseño, la producción, la simulación de la operación se desarrolla primero de manera virtual y luego se lleva al objeto físico probado, testeado y con una serie de potenciales fallas o potenciales errores de diseño corregidos y anticipados en forma virtual. Esto es lo que hoy conocemos como gemelos digitales, que también tiene una aplicación cada vez más extensa. Los sensores, la ciencia de los materiales, las nanotecnologías nos posibilitaron contar con un extraordinario avance de los sensores, o sea, sensores que son cada vez menores, cada vez más livianos, cada vez más baratos, que se aplican a todo tipo de máquinas, de procesos. Entonces, esta aplicación y esta ampliación en el uso de los sensores cambia radicalmente el monitoreo y control de distintos equipos y de distintos procesos. O sea, muchas cosas que antes se hacían in situ, hoy el diagnóstico, el soporte, se hace en forma remota gracias a estas tecnologías. La inteligencia artificial, en este breve tiempo que tengo para contar una serie de cosas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son programas diseñados para realizar operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Por eso lo llamamos inteligencia artificial.
Por ejemplo, la inteligencia artificial va a tener una gran aplicación en los procesos de toma de decisiones. Acá vemos la anatomía de una decisión que en base a una serie de datos formulamos predicciones y esas predicciones en conjunto con nuestro juicio, con nuestro análisis, nos lleva a tomar una acción de la cual se generan nuevos resultados que realimentan el juicio y la predicción de futuras decisiones. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué función va a cumplir dentro de este proceso? La inteligencia artificial va a mejorar y mejora, porque ya lo está haciendo, porque hay un montón de aplicaciones en nuestros smartphones, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, lo que va a hacer la inteligencia artificial es va a mejorar la capacidad de predicción, que a su vez se va a ir como realimentando en un ciclo virtuoso positivo por la gran cantidad de datos que la transformación va a ir, de la transformación digital va a ir generando, tanto como entrada como de retroalimentación. O sea, la inteligencia artificial no va a reemplazar nuestro juicio, nuestra decisión. La inteligencia artificial lo que va a hacer, y insisto, ya está haciendo, es va a mejorar la capacidad de predecir. Y por supuesto, cuando uno tiene mayor posibilidades de predicción, reduce la incertidumbre. Y a menor incertidumbre, la decisión se torna más confiable y más predecible. La nube también hoy es una cosa muy presente, ¿no? Es este concepto de la nube. Son servicios que involucran capacidad de procesamiento, inteligencia artificial, almacenamiento y machine learning, entre muchos otros servicios. ¿Qué es lo que ya está produciendo la nube? La nube ya nos está dando un incremento en los flujos. O sea, la nube expande y acelera todo tipo de flujos en el mundo de las relaciones humanas, en el mundo de la economía, de las empresas. O sea, la nube permite un crecimiento, una aceleración, una expansión de los flujos de conocimientos, de innovación, de asesoramiento, de colaboración. También flujos que de alguna manera no son deseables, rumores, difamaciones, conflictos. Esto también, digamos, todas estas tecnologías y todo este desarrollo tecnológico está requiriendo por también un tratamiento ético, un tratamiento, digamos, que ponga estas tecnologías al servicio de la calidad de vida de los seres humanos. La complejidad. ¿Qué es la complejidad en los negocios? A mayor complejidad de los negocios, produce que los modelos de negocios sean menos previsibles y se vuelven más inciertos. O sea, la complejidad es inversamente proporcional a la dificultad y a los costos de acceso a la información. Pero esto es justamente lo que nos está facilitando todas estas tecnologías de las que venimos hablando, la inteligencia artificial, la nube, van a permitir disponer de mayor cantidad de datos, de mayor cantidad de información en menor tiempo y a menor costo. O sea, que de alguna manera estas tecnologías que las podemos poner bajo el paraguas de la llamada conectividad digital y del poder de la nube, lo que van a generar y lo que ya están generando en el mundo del negocio es eliminando la fricción,
Eliminando la fricción en el sentido que los procesos fluyen más rápido, reduce cuellos de botella, reduce restricciones. Y además, la conectividad digital y el poder de la nube reduce la complejidad, como dijimos, de los procesos de negocio. Es decir, que esta convergencia de tecnologías que está dando como resultado que las empresas deberían aprovechar más y más, que los procesos deberían ser más ágiles, justamente como consecuencia de esta facilitación que está produciendo la conectividad digital, el poder de la nube, el Big Data, la inteligencia artificial. Este crecimiento tiene en su momento, fue predicho por lo que llamó la ley de Moore. La ley de Moore habla de un crecimiento exponencial originalmente de ciertos componentes electrónicos, pero cuando ese crecimiento, como lo vimos, lo apreciamos en el mundo de la tecnología, tal vez no tenemos idea de cómo apreciar la magnitud del crecimiento. Entonces, hace poco, y tal vez lo hayan visto, en un libro encontré esta comparación, que si la ley de Moore hubiese sido posible aplicarla al escarabajo de Volkswagen allá en 1970, o sea, ese auto que en 1970 es el que ven acá en la figura, si hubiese crecido al ritmo que creció la tecnología digital, la tecnología de la información, hoy, 50 años después, tendría una velocidad de 480.000 kilómetros por hora, un consumo de 4 litros cada 3,2 millones de kilómetros y su costo sería 3 centavos. Esto es, digamos, una analogía entre cómo crecieron estos últimos 50 años las tecnologías de las cuales hablamos, puestas en términos de lo que sería una evolución similar de un producto como este auto que todos conocemos. O sea, estamos realmente en presencia de cambios que no son menores, cambios que están modificando sustancialmente nuestros modelos de negocio o los modelos de negocio de las empresas en las cuales estamos colaborando. O sea, la industria 4.0 obliga a reconfigurar el modelo de negocio, obliga a pensar o repensar el modelo de ingresos, el modelo de suministros, cómo usamos recursos, cómo proporcionamos recursos, cómo la empresa se apropia de valor y cómo crea valor a partir de esta transformación digital. O usando un modelo bastante conocido como es el modelo de Porter, cada organización debería analizar en cuál de estos procesos, ya sea primarios o los de soporte que están arriba, es necesario empezar a digitalizar el negocio. Como vamos a ver en un momento, no se trata de digitalizar toda la compañía. Primero que es imposible, después que sería una tarea que tampoco produciría beneficios. La digitalización de las compañías tiene que ser algo gradual, algo lento. Entonces, entender cómo funciona nuestro negocio, a partir de qué proceso llegamos al cliente, qué procesos son más importantes
con qué procesos generamos ventajas competitivas. Este tipo de análisis debería ser la clave para empezar a entender qué digitalizar, cuál es la prioridad en esta transformación digital que la empresa va a tener que encarar. El otro modelo de este conocido Michael Porter es el modelo de las fuerzas competitivas o 5 fuerzas, donde a la empresa se la ubica en un mercado y se la analiza en función de sus competidores. Después se analiza cómo, digamos, cuáles son las relaciones de poder entre la industria o las empresas de la industria con sus clientes, con sus proveedores, con los nuevos entrantes a esa industria, con los sustitutos de los productos. Y este modelo de análisis, que es ya no en forma individual, no de la empresa en particular como fue el anterior, sino este es un modelo que analiza a la empresa en un contexto industrial en el cual le toca competir. Este modelo también se ve fuertemente modificado, alterado a raíz de la conectividad digital y la transformación digital en muchas industrias. Por ejemplo, si tomamos la industria automotriz, hoy la industria automotriz está atravesando un proceso donde la tecnología va a pasar a ser el core del producto. O sea, las empresas, las empresas automotrices claramente van a dejar de ser empresas que ensamblan hardware para ser empresas que el core va a pasar a ser la tecnología, no ya el hardware, no ya el motor, no ya la carrocería. O sea, esto cambia sustancialmente el modelo de negocios de las empresas automotrices, lo cual requiere enormes inversiones que se van a recuperar en el largo plazo, porque además una serie de aspectos culturales y de cambio en los ámbitos de consumo, eh, la proyección de ventas no es una proyección que permita vislumbrar que se va a recuperar en el corto plazo las tremendas inversiones en tecnologías que van a tener que hacer. Con lo cual, esta industria, mirada así en su conjunto, tiene un gran dilema en cuál va a ser su relación con las empresas tecnológicas, con Google, con Apple. O sea, las alternativas que hoy están manejando en este cambio profundo de la industria es, ¿seguimos con el producto tradicional y la tecnología la van a proveer terceros? Pero esta alternativa claramente hace que la rentabilidad pase en su mayoría a los proveedores de tecnología y que las empresas del sector ya directamente trabajen con bajísima rentabilidad. La otra alternativa es nos asociamos con empresas nativas digitales, como ya hay casos de Volkswagen con Google, por ejemplo, o competimos frente a frente con las empresas nativas digitales. O sea, como vemos, son cuestiones que afectan profundamente una industria y a las empresas que compiten en la misma. Según los especialistas, por ejemplo, ya que estamos con la industria automotriz, se dice que en unos 10 a 15 años van a sobrevivir la mitad de las empresas automotrices, de las grandes automotrices que hoy conocemos, justamente por las fusiones que va a haber, las adquisiciones en este mercado para poder sobrevivir semejante ola de transformación. Ahora, todo este cambio en la industria automotriz, por ejemplo, que está llevando a cabo y que va a tener que
llevar a cabo, como por ejemplo los vehículos autónomos, todo este cambio, toda esta disrupción digital va a afectar a otras industrias. O sea, hay otras industrias como los fabricantes de autos ya dijimos, pero los autopartistas, los concesionarios. Imagínense cómo va a tener que cambiar su modelo de negocio las aseguradoras con los vehículos autónomos. Los gobiernos en cuanto a las leyes, en cuanto a las regulaciones. Industrias como la minería, que ya está usando vehículos, camiones autónomos en gran parte del proceso de extracción y producción de minerales. La industria de la construcción, que también ya está incorporando vehículos autónomos. O sea, estos cambios que con mayor o menor medida se dan en distintas industrias hacen que tengan su impacto, que nadie prácticamente pueda considerarse inmune o no afectado por estos cambios. Esto lo encontré en un libro eh, y esta curva, estas cuatro curvas que vemos acá, muestran una cosa interesante. O sea, el crecimiento tecnológico y que las personas, los individuos, digamos que adoptan mucho más las nuevas tecnologías que las empresas, ¿no? Fíjense que la brecha tecnológica entre las tecnologías y las personas, que sería esta, es mucho mayor que entre las tecnologías y los negocios o las empresas. Esta curva no lo refleja, pero hace 10, 15 años era distinto. Hace 10, 15 años, quienes estaban mucho más cerca de las innovaciones tecnológicas, las empresas, por las grandes inversiones que había que hacer para estar al día en la que es tecnología. Pero hoy en día, no solo el crecimiento, sino la baja de costos tecnológicos, ha hecho que las personas sigan más de cerca todo este desarrollo que las empresas. Y esto no es menor, porque esto que las personas están, digamos, más, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que están más orientados a todo este crecimiento y todo este cambio tecnológico, tiene serias consecuencias no solo en las operaciones de las empresas, sino también en sus políticas de incorporación y retención de talento. Porque si las personas perciben que están trabajando en una organización donde la tecnología o sus intereses o sus habilidades tecnológicas no son suficientemente cuidadas o de alguna manera que no se trata de mejorarlas, va a ser difícil retener este talento porque va a ir a empresas mucho más proclives, mucho más orientadas justamente a los desafíos tecnológicos que ya están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo. Entonces, ¿cómo se está consolidando esta tecnología digital? Se está consolidando a través de la velocidad. O sea, todas estas tecnologías evolucionan a un ritmo no lineal y esa es la gran diferencia con las otras revoluciones industriales. La primera, la segunda y la tercera revolución industrial, el crecimiento fue más lineal que exponencial. En cambio, el crecimiento tecnológico de esta cuarta revolución industrial claramente no es lineal, es un crecimiento exponencial. Llega a todos los sectores, llega a todas las industrias, a todas las áreas, y el impacto afecta a todos los sistemas y a la interrelación entre sistemas. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo?
en cada vez más sectores, en cada vez más áreas, en cada vez más organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro. Estamos en un proceso de transformación de lo analógico a lo digital, o sea, cada vez más todo lo que es analógico ahora se está digitalizando. ¿Para qué? Para ser almacenado de modo de ser luego analizado, con lo cual este análisis va a generar nuevos aprendizajes que van a permitir su aplicación a soluciones concretas. O sea, fíjense entonces cómo esta transformación analógico-digital está ocurriendo en cada vez más sectores. O sea, esto va a permitir contar con muchos más datos de lo que había antes, porque antes no había posibilidad de almacenar datos justamente por no estar digitalizados. Entonces, no en vano, muchos sostienen que los datos son el combustible digital. O sea, este es un esquema de cómo funciona la industria petrolera. La industria petrolera tiene un proceso de upstream, o sea, un primer, digamos, sistema que extrae el petróleo. Luego el petróleo es enviado por distintos canales a las refinerías para transformarlo en distintos combustibles. ¿Por qué esta analogía? Porque justamente esta abundancia de datos nos permite hacer la siguiente comparación. El upstream, o sea, la extracción de petróleo o de datos, hoy lo hacemos justamente con microchips y servidores. El transporte es lo que nos está dando la banda ancha y la fibra óptica. Y los centros de datos y el software cumplen la función de las refinerías. Entonces, ¿qué queremos decir? Que si los datos van a tener un rol tan preponderante, permite hacer esta analogía y decir los datos son el combustible digital. ¿Por qué? Porque al igual que en la industria del petróleo, ¿cuáles serán las empresas más exitosas? Y aquellas que logren capturar la mayor cantidad de datos y la mejor calidad de datos para procesarlos y competir en mejores condiciones. O sea, la capacidad de extraer datos, de manejarlos, de procesarlos, de usarlos con la inteligencia artificial, con el machine learning, es lo que va a generar las verdaderas ventajas competitivas. Ahora, todo esto requiere autopistas, todo esto requiere una plataforma sobre la cual circular. Y esa plataforma son las redes móviles 5G, o van a ser las redes móviles 5G. ¿Por qué? Porque van a cumplir un rol clave para el desarrollo y el crecimiento de estas tecnologías transformadoras. O sea, las redes 5G van a traer sustanciales mejoras, no solo cualitativas, sino también cuantitativas, respecto a las redes 3G y 4G. Es un proyecto tecnológico y para muchos es el más importante y de mayor volumen de los que se ha llevado hasta ahora en la historia de la humanidad. Justamente por la importancia que en esta transformación digital van a tener las redes 5G, esta es la razón de fondo de la confrontación entre Estados Unidos y China. O sea, todo lo que vemos, las peleas de Estados Unidos y China en torno a los aranceles y a los términos comerciales, en el fondo lleva
digamos, quién va a tener la primacía y la superioridad con el desarrollo de estas redes 5G. Ese es el principal motivo de la confrontación, porque el que domine la 5G facilitará o le facilitará o lo pondrá en condiciones óptimas de ser la potencia mundial de de las próximas décadas. Y para ambos, tanto para Estados Unidos y para China, dominar el desarrollo y la explotación de las redes 5G es claramente un asunto de máxima seguridad y de soberanía nacional. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Estamos en presencia de qué? Y acá hay dos términos que nos van a ayudar un poco a entender qué es lo que está sucediendo en torno a nuestras empresas, a nuestra vida incluso. Estamos en presencia de una alteración o una dislocación. Alteración es cuando hay cambios e innovaciones que simplemente vuelven obsoletos productos, servicios, procesos. En cambio, dislocación es cuando hay una súbita alteración del entorno que genera una sensación tal que es imposible seguir el ritmo del cambio. Sin duda que el sostenido crecimiento y la continua expansión de la transformación digital para algunas empresas por ahora es solo una alteración de su modelo de negocio. En cambio, para otras ya es una dislocación. Lo que sí está claro que en la medida que este crecimiento siga el ritmo que hoy está teniendo y que se prevé en el futuro, cada vez más empresas, cada vez más organizaciones van a tener que plantearse, digamos, cuál es su futuro, no tanto desde una alteración de su modelo de negocio, sino de una dislocación del mismo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que las organizaciones están dando o están tratando de responder en relación a la tecnología digital? ¿De qué forma esta transformación digital se va a manifestar en nuestra industria, en nuestra empresa? ¿Qué efectos producirá la transformación digital en nuestra industria, en nuestra empresa? ¿Cuándo llegará la disrupción digital? Y para muchos ya llegó, para muchas industrias, para muchas empresas, ya están en plena transformación digital. Ahora, no tengamos una mirada con efecto túnel, o sea, no nos quedemos solamente en lo tecnológico, porque poseer o implementar nuevas tecnologías no es lo único o no es suficiente para lograr la transformación digital y así generar ventajas competitivas. ¿Qué quiero decir? Que la transformación digital es mucho más que un cambio tecnológico. Si quieren, es un cambio tecnológico más un rediseño de los procesos de negocio. ¿Pero qué significa rediseñar los procesos de negocio? Como todo cambio de esta índole, es un cambio que requiere primero entender la esencia del cambio. Y el cambio tecnológico no es otra cosa que un cambio cultural. O sea, es un cambio de cultura, porque ahora vamos a necesitar una nueva cultura orientada al pensamiento digital. Y esa nueva cultura orientada al pensamiento digital va a requerir cambios de estructura, cambios en los procesos de negocio y cambios en las personas para que modifiquen su forma de pensar,
su forma de trabajar, sus comportamientos, sus capacidades. Pero reitero, el núcleo de la transformación digital no es la tecnología, es el cambio cultural que la organización debe dar para incorporar las tecnologías que va a ir necesitando para generar ventajas competitivas. Entonces aquí hay un dilema. Y el dilema que toda organización hoy está, de alguna manera, está teniendo es que no hay un determinado escenario, una cierta infraestructura tecnológica a la cual dirigir la planificación estratégica. O sea, no está en ninguna industria, ninguna empresa tiene claro hacia qué infraestructura tecnológica tenemos que orientarnos para que sea la manera de hacer negocios de acá a 5 años o 10 años. La realidad es que el avance tecnológico acelera la obsolescencia de procesos y productos, pero esa misma obsolescencia se puede ir dando en el camino a medida que vayamos incorporando justamente las nuevas tecnologías. Un poco para hacer una analogía de esta diapositiva, lo que se me ocurrió es pensarla que hoy las empresas son o están en la situación de un barco que zarpa de un puerto conocido, pero no tiene muy en claro cuál es el puerto al cual se dirige, o sea, cómo va a ser el puerto de destino, qué es lo que vamos a tener que hacer en ese puerto de destino. Entonces, la planificación de la estrategia digital requiere analizar diversas alternativas y este análisis e implementación de alternativas son ciclos iterativos de prueba y error. O sea, como no hay, insisto, un puerto seguro, no hay un objetivo claro, es un objetivo móvil. Entonces hay que ir probando de a poco, hay que ir viendo soluciones que nos puedan dar respuesta de cortos plazos para ir viendo cuál es la mejor manera de hacer esta transformación digital. Y acá lo que es clave es el propósito que tiene la empresa. O sea, el propósito sería, siguiendo con la analogía del barco, que navega sin conocer su puerto de destino, el propósito es la estrella que el barco tiene en el firmamento y que le permite mantener su rumbo, ¿no? Tener claro no tanto hacia qué solución física vamos, sino hacia qué modelo de negocios queremos orientar nuestros cambios digitales, tecnológicos y esencialmente culturales. Una alerta, una advertencia, es que esta transformación digital no hay que planificarla en función de la infraestructura tecnológica actual. O sea, el cambio tiene que ser justamente imaginando distintos escenarios, cuál es el que más nos favorece, cuál es el que más nos conviene e ir probando justamente a través de prueba y error cuáles son las mejores alternativas. Esta cuarta revolución industrial, por todo lo que ya vimos, tiene una serie de conceptos que tienen que integrarse al modo de pensar y actuar de las organizaciones. O sea, claramente, esta cuarta revolución industrial requiere organizaciones ágiles, colaborativas, digitalizadas, orientadas al cliente. Y hay algo interesante, que justamente las startups, o sea, los emprendedores, los microemprendimientos, sobre todo los emprendimientos tecnológicos, incorporan estos aspectos en forma intuitiva. O sea, los microemprendimientos o los startups nacen ágiles, nacen en forma colaborativa,
digamos, es algo intuitivo, saben que van a encarar una serie de desafíos que requiere una filosofía y una mirada muy particular. Desde ya que el camino es la innovación, pero justamente en este contexto, esa innovación significa experimentar, aprender, aplicar el conocimiento y valorarlo de qué manera rápida. O sea, todos estos cambios que van a dar las empresas deberían tener este lema: fracasar rápido. O sea, ¿cómo logro cometer el mismo error para aprender en la mitad de tiempo y por la mitad de la plata? Y ya terminando, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos son múltiples, pero claramente cada tecnología brinda variadas formas de uso y aplicación. Entonces, la respuesta que tiene que dar la organización es de qué forma una cierta tecnología puede ser más útil a los objetivos de nuestro negocio. Y acá no todas las tecnologías son igualmente útiles. O sea, hay tecnologías que nos van a ayudar más en algunos aspectos y otras mucho menos. Entonces, la clave para abordar este cambio tecnológico es un criterio, es tener criterio y decidir qué cambiar y qué no cambiar. O sea, hacer un FODA. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades que hoy tenemos? Y por ahí hoy hay una oportunidad que requiere una implementación digital que nos permitiría de acá a 6 meses competir de otra manera en el mercado. Entonces nos abocamos a ese cambio, a esa oportunidad. O sea, claramente no podemos abarcar todo el cambio digital de una porque sería imposible, porque sería casi suicida para la organización. Entonces, volviendo al modelo de Porter, donde toda organización se representa por una serie de procesos, y el margen este margen que es, el margen que la organización genera, que surge de la diferencia entre el valor que la organización produce a través de sus procesos y el valor que el cliente percibe de los productos o servicios que recibe de la empresa. Con lo cual, si el objetivo es aumentar este margen, la organización debería ver en cuál de estos procesos conviene implementar o comenzar un cambio digital para modificar el proceso, para hacerlo más rápido, con menor ciclo, con menor tiempo de ciclo o con menor costo, de modo que el margen que genera sea superior, con lo cual se genera también una mayor fidelización y un mayor, digamos, compromiso de la organización con los clientes. Claramente, la disrupción digital no va a poder convivir con estructuras funcionales, áreas que no colaboran entre sí. O sea, toda esta disrupción digital, toda esta transformación va a requerir un cambio de estructuras, un cambio de management. Hoy ya cada vez más empresas están modificando sus estructuras en lo que se llaman organizaciones duales, donde a la jerarquía de las áreas funcionales superpone el trabajo en red, el trabajo con equipos colaborativos y lo que es el Management 3.0, que también es la respuesta en gestión que hoy tenemos para abordar los desafíos de la cuarta revolución industrial. O sea, claramente corresponde ya, y sin
pérdida de tiempo hablar de una agilidad, de agile, o sea, agilidad estratégica. Y en este entorno tecnológico, la agilidad estratégica es la capacidad que tienen que tener las empresas para poder cambiar como resultado del desarrollo tecnológico que en mayor o menor medida está afectando sus procesos y sus modelos de negocio. ¿Cuáles son entonces las claves de esta transformación tecnológica? Tiene que ser gradual y continua. Suma de pequeños y significativos cambios. Al iniciar el cambio nunca va a estar claro cómo va a ser el final. Por eso conviene que el cambio sea una suma de pequeños esfuerzos para corregir a tiempo, para detectar errores a tiempo. Debe ser un proceso natural y no automático que nunca va a terminar. O sea, siempre va a haber una nueva oportunidad, una nueva amenaza que va a requerir seguir la transformación digital. Claramente necesitamos agilidad organizacional, o sea, para dar las respuestas necesitamos mayor comunicación, mayor colaboración entre los principales actores dentro de la empresa, ciclos cortos que favorezcan la experimentación, el testing, el aprendizaje, soluciones bottom-up, o sea, soluciones que vengan de abajo y que provengan de equipos que trabajen en forma multidisciplinaria. Entonces, esta estructura, esta agilidad organizacional requiere también de un liderazgo y de una forma de liderar especial que hoy requiere la transformación digital. La pregunta es cómo liderar en contextos cambiantes con escaso control, como son los que hoy y cada vez más inciden en las empresas y en sus modelos de negocio, mediante el aprendizaje continuo y con la capacidad de delegar responsabilidades al nivel más bajo posible. Y para ir terminando, creo que vimos a lo largo de esta presentación que hoy nadie puede considerarse exento o que no va a ser de alguna manera afectado por esta revolución o esta transformación digital que se está produciendo. Entonces, lo que tenemos que evitar es caer en esta situación, ¿no? Un poco puesto en forma humorística, pero que no nos agarren los cambios sin saber cómo pararnos, cómo trabajar en nuestro nuevo entorno que nos toca vivir. O sea, tanto las personas como las empresas no deben quedar al margen de esta transformación digital, tienen que entender claramente cuál es la mejor manera de incorporarla y de insertarse en esta transformación, donde lo más importante es el propósito y la visión de no tanto la parte de solución tecnológica, sino el propósito de empresa y de visión que queremos para nuestra organización. Y estas deben ser las guías del trabajo cotidiano de cambio digital, para lo cual se requiere mucha flexibilidad y mucha adaptabilidad en este camino de transformación. Ya como resumen y como cierre, transformación digital y agilidad. ¿Cómo se relacionan? La agilidad como medio, la agilidad como algo imprescindible en el camino de la transformación, pero también
el camino de la transformación nos lleva a organizaciones que también son ágiles. O sea, la agilidad entonces está en el proceso de cambio y en el destino del cambio. O sea, la transformación digital requiere trabajar ágilmente para construir sistemas ágiles. Quiero decir que agilidad y transformación digital me parece que están fuertemente entrelazadas, que se necesitan mutuamente para que ambas cumplan el rol que le permita a la empresa competir de manera distinta. Simplemente quiero recordarles, ya para terminar, nuestros próximos webinars. Este jueves vamos a trabajar sobre los procesos de negocio, de planificación estratégicos en la economía digital, o sea, vamos a ver un poco ya la transformación digital en lo que es la gestión por procesos. Después la semana que viene vamos a hablar de un webinar sobre gestión de proyectos de ingeniería y construcción y por supuesto hablar de cómo incide la transformación digital en esta industria. Y el martes 18 tendremos un webinar donde vamos a hablar sobre los nuevos requisitos y las nuevas modalidades para rendir el examen de certificación internacional PMP que toma el PMI. Aprovecho también, les robo un último minuto para hablar de nuestros próximos cursos que se dan tanto en forma presencial como online, gestión por procesos, un curso de preparación para rendir el examen PMP, un curso de gestión de proyectos de ingeniería y construcción, estos son en marzo, y en abril un curso de metodologías ágiles en proyectos de ingeniería y construcción, un curso de administración de contratos, y en abril también vamos a empezar un curso de gestión de proyectos según mejores prácticas del PMI. Bueno, desde ya, muchas gracias. Ahí tienen mi mail nuevamente, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a disposición de ustedes. Espero que les haya sido útil, espero que este rato que le dedicaron con paciencia y, bueno, y dedicación les haya permitido algo que ya sabían, por supuesto, pero bueno, mirarlo desde otro enfoque. Así que reitero mi agradecimiento y también cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, quedo a disposición de ustedes. ¿Mm? Yo le voy a hacer llegar el material, por supuesto, y exacto, como Project Managers, Joana, sí, yo creo que la función del Project Manager va a ser relevante y muy desafiante, pero justamente el Project Manager va a tener que tener muchas más habilidades de cambio organizacional, de cambio cultural que tecnológico.